entonces eh, tiene estas particularidades a veces en lo que se presenta, pero la que se considera es la beta. Esa es la que van a encontrar que es la que se considera biológicamente correcta. Lo que sí suele ocurrir también es lo siguiente. Suele ocurrir que la glucosa a veces se presenta en alfa o en beta. Yo no les puedo decir que eso influye en la biología, no puedo darles ese dato, pero no afecta en lo que sí influye. Entonces a veces así. Este está en alfa, pero ustedes a veces van a encontrarlo en beta por ahí. Yo no les puedo decir cuál es la que, ay, sí, esta es la biológica, porque en ese sentido es como que te da como un margen, no, y tampoco les puedo decir si afecta o no en sus propiedades. Esa parte hay que ver un poco más en otras áreas. Pero sí, si esta glucosa se presenta en alfa o en beta, sigue sin afectar a este. Eso sí, no le afecta al enlace. Entonces, esa situación se da con la lactosa. El enlace es beta, 1,4. Bueno, entonces, estuve leyendo ahí algunos de los mensajes y ustedes tienen que tener... Estos son todos isómeros, así como escribió alguien. Son todos isómeros, ¿no? Hay mayores secretos ahí en la serie. La fructosa, sí, es isómero de la glucosa, de la galactosa, solo que son de otro grupo químico, posición de átomos diferentes. Tenemos todas esas particularidades que ya van a leer con las informaciones. Bueno, después de presentar los disacáridos y de saber que existen como oligosacáridos o no, porque si están o no dentro, y leer un poquito lo que significan los oligosacáridos también dentro de nuestro libro base, vamos a presentar otros hidratos de carbono que tienen mucha importancia biológica, que son los polisacáridos. Cuando hablamos de los polisacáridos, ya estamos hablando de estructuras químicas más complejas, que si tenemos así podemos citar algunos más importantes, otros solo lo vamos a mencionar de paso, otros lo van a leer en el libro. Si lean todos los ejemplos que están en el libro de blanco, independiente que yo les mencione o no, lean los ejemplos que están ahí. Hay algunos que tienen mayor protagonismo con respecto a otros, eso sí van a encontrarlo y vamos a ir bien. Bueno, vamos a tener en cuenta, si no se olviden, que cuando tenemos los polisacáridos, nosotros podemos dividirlos en realidad de acuerdo a ciertas características de la estructura de la molécula. Cuando yo les digo polisacárido, por concepto, entonces se trabaja ya con estructuras grandes de hidratos de carbono. Entonces, unión de varios azúcares, le decimos. Y tenemos que entender si esos varios azúcares tienen que ver en relación entonces a quién es el azúcar que está allí o quiénes son los azúcares que están allí. Por ejemplo, cuando hablamos de polisacáridos, podemos pensar que hablemos de cientos de azúcares simples que forman parte de una estructura, pero yo puedo decir que esos azúcares simples, por más de que sean 100, 200, 300 o en peso molecular muy elevado, son toda glucosa. Y puedo hablar también de estructuras más grandes, los polisacáridos, seguimos, pero que tengan más de un componente, más de un tipo de monosacáridos. Entonces, de acuerdo a eso, ellos se clasifican en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos son aquellos que tienen como parte de su estructura un solo tipo de monosacárido. Y los heteropolisacáridos presentan más de uno.
Existen sí ejemplos clásicos dentro de los homopolisacáridos y dentro de los heteropolisacáridos, eso no nos vamos a escapar de los ejemplos clásicos, pero después hay otros que se mencionan, solo se van mencionando, se lee la información si hay, si no hay, no importa, o sea que solo lo que comenta y ya. Bueno, dentro de los homopolisacáridos nosotros vamos a tener, por ejemplo, el almidón, al glucógeno, a la celulosa y otros ejemplos que pueden leer también, pero esos tres sí o sí tienen que compararlos unos con otros. Cuando hablamos del almidón, del glucógeno y de la celulosa, estamos hablando de homopolisacáridos de glucosa. El almidón y la celulosa tienen origen vegetal, por más de que tengan funciones distintas en el vegetal. El almidón tiene una función nutricional para ellos y la celulosa tiene una función estructural. El glucógeno en nosotros tiene una función nutricional y le llamamos el almidón animal, muy parecido al almidón. Entonces vamos a mirar un poquito representa al almidón y en relación a eso, este mismo se puede aplicar para almidón y para glucógeno, eso sin drama. Entonces, acá nosotros vemos la unión de varias moléculas de glucosa. Varias moléculas de glucosa están unidas para formar una estructura mayor de un peso molecular muy elevado, que es el almidón, y tenemos estas características. Las glucosas pueden estar uniéndose en un enlace 1,4, alfa 1,4, como ven acá, les muestra las uniones 1,4. Hay partes donde le dicen que son muy lineales, que predominan las partes lineales. Esa parte, el almidón, por ejemplo, se define en partes que se llaman amilosa y amilopectina, porque depende mucho de qué predomina en una parte con respecto a la otra. Yo no les puedo decir, este es un límite exacto entre amilosa y amilopectina. No les puedo decir, hasta acá es amilosa, desde acá hasta acá es amilopectina, porque eso realmente no es la estructura en sí, viendo solo una parte, porque esto es una estructura gigantesca. Entonces, esto es solo una parte de esa estructura gigantesca. Entonces, la estructura gigantesca en su conjunto tiene partes predominantes lineales y partes predominantes donde hay ramificaciones. Entonces, ahí está la diferencia de cómo ellos se comportan ante el agua y otras características más que van a ir leyendo, para que al final de cuentas no es una situación que es demasiado en la parte biológica para medicina está influyendo, pero sí nosotros le vemos desde el punto de vista nutricional porque nosotros consumimos eso, ¿verdad? Nosotros no sintetizamos algodón, controlamos almidón y tenemos que consumirlo. De hecho, tenemos glucógeno que es parecido, pero usamos como reserva, también después van a ir viendo en el metabolismo en el segundo curso que usamos. Tenemos un ejemplo en relación al glucógeno cuando hablamos de señalización ya al final de nuestras clases en octubre. Entonces ya decimos ya en octubre, parece muy lejano, pero enseguida llega, pasa. Bueno, entonces conocer un poquito al almidón y al glucógeno, conociéndole a uno se le conoce al otro. Tienen pequeñas diferencias en el origen, uno es vegetal, otro animal, ahí se me fue el término en español, en la frecuencia de las ramificaciones, tienen sus pequeñas particularidades. Bueno, por ejemplo, este independiente si le tomamos como almidón o glucógeno, entonces acá tiene el enlace 1,4, alfa 1,4, las partes que ustedes ven. Hay partes donde empiezan las ramificaciones y allí el enlace es 1,6 acá. 1,6. En este punto tenemos el enlace 1,6.
Y después ya es todo 1,4, 1,4, 1,4 de. Entonces, donde va a empezar la ramificación, nomás se hace 1,6. Por lo que ya explicamos acá, de cómo puede dar. Acá es 1,4 y de repente después aparece en la ramificación el 1,6, el que viene, el 1 y el 6. Entonces se va haciendo estas caracterizaciones con respecto a los enlaces del almidón y el grupo alfa 1. Este nosotros podemos consumir y vamos degradando para que podamos usar las moléculas de glucosa como combustible. Vamos a ver más adelante en mitocondrias cómo se genera energía, pero en realidad la degradación de glucosa, que se llama glucólisis, no ocurre en la mitocondria, pero sí tiene mucho que ver con él en el proceso del metabolismo. Entonces, ocurre fuera del citosol, de la mitocondria, ocurre en el citosol. Entonces tenemos estas características. Y después hay otros conceptos, por ejemplo, dextrina. Dextrina es el remanente de la digestión del almidón. Por ejemplo, nuestro cuerpo tiene la capacidad de, en lo que se llama la amilasa salival, nosotros vamos degradando el almidón. Entonces vamos extrayendo así los enlaces 1,4, vamos degradando, cortamos y obtenemos la glucosa. Cortamos por partes el almidón. No uno a uno sí, no es que es uno a uno sí o sí, sino que por partes se cortan y quedan los pedazos. Y después llega un momento que ya no se puede digerir porque las propiedades que tienen las enzimas en nuestro cuerpo ya no puede hacer, esto se tiene que dar origen a otro trabajo. Si termina degradándolo, no es que no lo puede digerir en el sentido que esa misma función ya no lo puede hacer uno solo. Se pasa el proceso digestivo, llega al intestino, hay que proceder también con otras herramientas, amilasa pancreática y todo. Después vamos a ver nosotros en bioquímica cómo nosotros trabajamos con nuestro glucógeno para los procesos metabólicos también. Entonces, ¿qué pasa? Se va degradando. Llega un momento en que cuando se va a alcanzar este enlace 1,6, no se puede avanzar. Vamos a suponer que, voy a cambiar de lugar. Vamos a suponer que nosotros vamos haciendo, a ver, acá hay un enlace. Voy a hacer este que es más largo. Vamos a suponer que nosotros vamos degradando esto y yo voy cortando, acá hay enlace 1,4 y esto se va cortando. Y como que ya estamos por llegar a un enlace 1,6 que está acá, acá también hay otro, pero yo estoy cortando desde este lado, acá en este punto. Ya la que está cortando el enlace 1,4 no tiene posibilidad de hacerlo, entonces tiene que darle lugar al trabajo de otras enzimas. Entonces, se tiene que trabajar de otra manera. Entonces queda antes del enlace 1,6, antes de alcanzar el enlace 1,6, queda un resto. Vamos a suponer que se va degradando y más o menos, bueno, más o menos por acá, que es lo que se considera en bioquímica, ya no va a poder degradar, ya no va a poder avanzar porque ya está un enlace 1,6 más adelante, está visorando que hay un enlace 1,6, no va a poder degradar. Entonces se sacan todas estas glucosas y queda este pedazo. Se queda un enlace 1,6 y este se llama dextrina, algunos le dicen dextrina límite, que es el pedazo que queda. Eso sigue degradándose después, pero no de la forma que está haciéndose ahora, hay que dar paso a otro proceso. Entonces ahí vienen los nombres dextrina límite, cómo se comporta con el almidón. Con el glucógeno casi no se usa dextrina, pero algunos usan para comparar, que al glucógeno le dicen almidón. Bueno, otra cosa que tienen que conocer, bueno, ahí nada más es todo su enlace 1,4, 1,6, amilosa, amilopectina, son sus partes, ahí le va a presentar el libro cómo se comporta con el agua.
ciertas características y nada más. Solo lo que está ahí. Tenemos mayores secretos. Lo mismo con el glucosa. Lo mismo con el glucosa. La celulosa también es un polímero de glucosa, polisacárido de glucosa, pero no tiene enlaces alfa, tiene enlaces beta, no es ramificado, o sea, no hay enlaces 1,6, hay enlaces 1,4, que es lo que les muestra aquí, 1,4 en beta, y nosotros no podemos hacer el proceso de degradación como lo hacemos sobre el almidón, por ejemplo. No quiere decir que esto no se corta, no se trabaja sobre él. Sí se puede hacer un proceso básico, pero no se degrada como se degrada el almidón para obtener las glucosas individuales y poder obtener energía de eso. Por eso dice que esto no entra en el proceso digestivo. Hacemos ciertos trabajos mecánicos sobre él, pero no podemos obtener las glucosas libres para nuestro proceso metabólico a partir de la celulosa. O sea que antes incluso se decía que no era útil, en realidad no es, no que energéticamente no nos sirve. Entonces hace parte de lo que se llama la fibra alimenticia. No es que no sirve para nada, tiene otros beneficios y para la salud obviamente eso sirve bastante. En cuestión energética nomás lo que se toma un poco que nos sirve en relación comparado con el almidón, ¿verdad? Bueno, eso es entonces en relación a los polisacáridos del tipo que se llaman como polisacáridos, que son así los que deben conocer sí o sí. Almidón, glucógeno, celulosa, por añadidura lean los demás que están en el libro de blanco para tener una idea. Inulina, quitina, para que tengan una idea, porque hasta ahí nomás van a leer, no hace falta que busquen estructura ni no va a ser. Bueno, ahora vamos a ir a los que son los heteropolisacáridos. Este voy a minimizar. Los heteropolisacáridos, acá, esto también puede ser considerado un polisacárido. Esto nada más como ejemplo cómo pueden venir. Acá vamos a empezar a trabajar con esto, con los heteropolisacáridos. Dentro de los heteropolisacáridos que para nosotros son importantes en biología están los glicosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos, glu, eso nosotros no vamos a estar a discutir si está bien, está mejor, quién es, porque a nosotros nos sirve igual biología. No nos hace la diferencia de la esencia que tenemos que entender. Entonces, los heteropolisacáridos se designan así porque tienen más de un tipo de azúcar en su. Pueden existir muchos en la naturaleza, pueden encontrar ejemplos y ejemplos, eso no hay drama, pero para nosotros en los humanos y lo que ustedes van a ver en medicina para poder entender en relación a las características de los tejidos, a veces viene la matriz o cómo están distribuidos en los diferentes lugares de nuestro cuerpo, están los GAGs, que son los glicosaminoglicanos o los glucosaminoglicanos. Existen varios tipos de GAG, varios tipos, 6 tipos es lo que se maneja. Ellos están formando parte de la matriz extracelular, quiere decir la célula genera los GAG, expulsa hacia su alrededor, y otro que es intracelular. Entre ellos sí hay también que es intracelular. Tienen sus características, hay algunas cuestiones que no podemos definir muy bien, pero no por eso afecta la base que necesitamos conocer. Entonces, estos glicosaminoglicanos están formados por unas unidades que decimos disacarídicas, o sea que ellos son polisacáridos, pero la base lo forman sí un disacárido, la base de esto. No es que haya ido, no es que es un disacárido, su base está formado por una unidad disacarídica. Los azúcares que vamos a unir
y eso se va a repetir constantemente en la estructura, no importa cuánto sea el peso final, ni la cantidad, ni... Entonces, tenemos ciertas características. Hay algunas cuestiones que aparecen que también los alumnos suelen preguntar, porque algunos llevan muy en cuenta todos los detalles químicos y suelen preguntar. Entonces aparecen estas características y a veces aparecen así. Eso para nosotros en biología se interpreta de la misma manera, porque acá les dice que a pH fisiológico, que es del organismo que les dice aquí, esto está disociado, entonces aparece disociado. Si aparece así, no está mal en biología, porque está contando que ese es el origen. Sabemos después cómo se va a comportar en nosotros. Entonces, esos son detalles que al final nos hacen la diferencia de cómo se comporta en relación a biológicamente hablando. Entonces tenemos que entender que están formados por una unidad disacarídica. Y esa unidad disacarídica tenemos que conocer. Esa unidad disacarídica tenemos que tener en cuenta, uno de ellos les va a decir que es un ácido urónico. No les va a decir en detalle, generalmente es un ácido urónico. O sea que tenemos unas características básicas para estos tipos que vamos a citar, pero hay excepciones. Por eso que cuando se empieza a estudiar esto, se toma así generalidad. Hay un disacárido, o sea, la unidad disacarídica, y uno de ellos es un ácido urónico, dice. O si no, por lo general, ya da luego a entender que puede haber excepciones. Si nos da a entender que hay excepciones, sí, al leer siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos esta posibilidad con estos grupos. Entonces no es que sí o sí en la introducción ya se da todos los detalles de lo que significa hablar de este. Entonces, van a mirar este caso, este que está. Este es un ácido, de lo que vimos acá, pero es un ácido que derivó de un azúcar y tiene en el carbono 6, entonces es de su tipo funcional ya que le da la característica de ser ácido, el carbono 6, por eso está clasificado dentro de los ácidos urónicos, para eso presentamos esto cerrado. Entonces yo miro acá y digo, este es un ácido urónico y le estudiamos dentro de los hidratos de carbono porque estamos estudiando como parte de la estructura polisacárica. Entonces les va a decir la unidad disacarídica tiene un ácido urónico o un azúcar urónico, le dicen algunos, ¿verdad? Que sabemos que al decir urónico es el ácido que derivó de ese azúcar. Ya entramos en estudios más detallados. El otro componente, mírenle acá, es un aminoazúcar. O sea, los dos que tenemos son derivados ya de lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Pero no por eso los libros les va a decir contienen dos derivados de azúcar. Contienen dos azúcares, disacáridos. Terminó. Esa es la unidad disacarídica. Así de simple se explica sin mayores detalles. No es dar todo de una vez. A medida que se estudia así, se van dando cuenta de algunos detalles. Entonces, esta unidad disacarídica es la que se va a repetir en este caso. Yo les dije que existen 6 tipos de ácidos de glucosaminoglicanos, la de GAG, los famosos GAG. Estos dos, vamos a ver acá, se unen por enlace, vamos a ir viendo, y entre ellos, los monosacáridos que forman parte de esta unidad disacarídica, se unen entre ellos. Y otra vez, esta unidad disacarídica se va a unir con otro, con el siguiente, y acá adelante había otra unidad disacarídica de este tipo, ¿verdad? Entonces, ahí también hay un enlace entre ellos. Que vamos a ir viendo. Acá les estoy mostrando y después vamos a ir viendo. Bueno, Alice, te micrófono. Entonces se va viendo cómo se comportan
moléculas. En algunos casos no tenemos así una respuesta exacta, pero eso no influye en el conocimiento básico que tenemos que tener o en estudiarles en conjunto a los 6 o entender cuando se hace cierta pregunta sobre eso, porque va a depender mucho de qué es lo que se quiere preguntar. No es que hay una regla, esto es así, si me pregunta así, yo voy a marcar esto y esta es la respuesta correcta, y porque puede ser que le pregunte la incorrecta y no la correcta. Entonces, a veces te van a preguntar, ¿es correcto si digo tal cosa? Sí, es correcto, pero no sé si esa va a ser tu respuesta en el examen, porque te puedo preguntar la respuesta incorrecta. Entonces, pasa por entender las características individuales o generales, porque se puede hacer preguntas de conjunto, no precisamente porque no se sabe bien, ya no se pregunta porque puede haber una generalidad. Entonces, acá tenemos el ácido urónico y el aminoazúcar. Ese es como un patrón base. Tenemos ciertas características que vamos a ir pasando y vamos a ir analizando. Entonces, los tipos que se describen son el ácido hialurónico, el condroitin, el dermatan, el queratan, el heparan y la heparina. Solamente que estos últimos que les cité, ya sin el ácido hialurónico, entonces pueden venir sulfatados. Por eso dice condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, heparan sulfato, heparina. Entonces tenemos estas cuestiones. Ahora vamos a empezar a presentar cada uno de ellos y empieza así. Presentamos con el ácido hialurónico, que es el que está aquí. Pero este patrón se va a ir como repitiendo en los otros también. Solamente que acá tenemos esa situación de que no está sulfatado. Entonces muestra que si tengo la unidad disacarídica básica esta, en el ácido hialurónico se presenta entonces el enlace beta 1,3 entre ellos, entre los monosacáridos que forman la unidad, que va a ser el ácido urónico, pero no es cualquier ácido urónico acá, es el ácido glucurónico, que deriva de la glucosa, y la N-acetilglucosamina. No es cualquier aminoácido, es la glucosamina. Es muy probable que les digan el ácido glucurónico y la glucosamina, porque ahí les dice que es el aminoazúcar. No le están nomás dando el detalle que está acetilado. O sea, a veces no es que vienen todos estos detalles de glucurónico, beta 1, 3, N-acetil de glucosamina. Si les dicen glucosamina, ya se entiende que es la otra unidad del aminoazúcar. De ahí ustedes ven si es el N-acetil o no está, eso ya. No, es que por eso cambia el concepto, está mal, ¿verdad? Porque la base es el aminoazúcar, de ahí ya viene la posibilidad de acetilaciones, que en este caso les presentan las acetilaciones. Entonces tenemos el ácido hialurónico. Una vez que entremos en esto, le presentamos el ácido hialurónico, y el ácido hialurónico entonces está formado de esta manera: el ácido glucurónico con N-acetilglucosamina, o simplemente para entrar en el esquema es glucurónico con glucosamina, porque ese va a ser el aminoazúcar. El aminoazúcar es la glucosamina. Está acetilado en este caso, sí está acetilado. Entonces tenemos esta cuestión con el ácido hialurónico. ¿Qué más? Bueno, después leen ustedes ahí en el libro donde se encuentra, qué hace, eso van anotando solo ahí en lo que dice el blanco. No hace falta que entren en mayores detalles, detallar los tejidos, todo. Bueno, este es el otro gas, que es el condroitin sulfato. El condroitin sulfato, en realidad, del siguiente otra vez se desprendió de este. Entonces vamos a tener en cuenta, yo uso nuestro libro base de las imágenes. A veces nomás no están así muy bien especificadas, pero después hay más libros que hablan más de los gatos, todo el mundo, ¿verdad? Si quieres saber más, puedes
indagar un poco más, pero no. Les cuento que al final de cuentas no les va a... eh, van a perder mucho tiempo para buscar cosas que al final no van a encontrar realmente como son. Pero el que quiere hacer va indagando y genera su propio esquema de trabajo. Bueno, fíjense acá, esta es la parte del condroitín. Entonces ustedes dicen, esta es la unidad disacarídica del condroitín. Y mira, la profe me dijo que tengo que tener un ácido. Entonces este es el ácido. Y la profe me dijo que tengo que tener unido a un aminoazúcar. Este es el aminoácido. Entonces miro, este es el ácido y es el ácido glucurónico también, como en el hialurónico, como en el anterior. Miro el aminoazúcar es N-acetil, como el anterior, galactosamina, en este caso no es glucosamina, y ya está sulfatada. Sulfato. Ahora, y acá les aclaro, ¿verdad?, que están ionizados y toda esa historia de del organismo. El sulfato, acá tenemos posibilidades. Las posibilidades de tener sulfato acá, tenemos, algunos libros dicen en la posición 4 y otros dicen o en la posición 6. No dicen y o. Eso también no sabemos bien cómo va a quedar, pero muchas veces viene como o. ¿Por qué viene como o? En este caso, no, le digo, no sé bien cómo va a quedar, pero en este caso sigue usándose así por la designación que tiene, no es en los dos lugares al mismo tiempo. Por lo siguiente, cuando el sulfato está en la posición 4, los que derivan de esto, porque todo esto después se subdivide y una inmensidad de cosas otra vez, los que están en relación a esto, si la sulfatación está en la posición 4 del aminoazúcar, se designan como condroitines A, por eso muestra acá. Y la otra opción es tener en el 6 el sulfato, no en el 1 no en el 4 y en el 6 al mismo tiempo. En esta misma molécula o en el 4 o en el 6. No al mismo tiempo, que es lo que hasta ahora se demuestra, ¿verdad? Las posibilidades que les dije que puedan medir, después cómo quedarse, no sé, ¿verdad? Pero un tiempo me metí mucho con los gas, pero después me di cuenta que al final pérdida de tiempo querer responder algo que está así, en fin. Entonces por eso muestra acá que la unidad estructural del condroitín sulfato A es un ácido glucurónico y una galactosamina, el aminoazúcar galactosamina, N-acetilgalactosamina. Puede estar sulfatado en la posición 4 el aminoazúcar y entonces se llama los condroitines A. No siempre viene así, condroitín sulfato, condroitines leche, condroitín A. Y si está sulfatado en la posición 6, viene de los condroitines T. Condroitines T. Bueno, en cuanto al enlace entre los disacáridos, se considera que es parecido a, o sea, que sigue este mismo patrón, beta 1,3, entre los monosacáridos de los disacáridos. Y entre las unidades disacarídicas, entonces también que sigue beta 1,4. Ese es el patrón que se sigue con este también, así en generalidad. Por ahí aparecen algunas excepciones, no digo que sea para este caso, pero a veces busca más imágenes, encuentran, no sé, y es así solo por mirar la figura y no tener la información, tiene que tener algo más contundente. Entonces por eso se toma referencia a lo que se tiene, lo que se considera en general y lo que no se sabe muy bien, pero igual hay una base por lo menos, ¿verdad? Este no suele causar mayores problemas con condroitín. El dermatán sulfato en realidad se desprendió de este grupo. El dermatán, ustedes aquí van a tener en cuenta que lo que van a tener va a ser un ácido hidurónico.
El ácido hialurónico deriva del urónico, solo que cambia la posición del grupo funcional en relación al plano del anillo. A veces los alumnos confunden que porque no es glucurónico ya no tiene el ácido urónico. Claro que tiene, cambió de forma de presentación y recibe otro. Tiene el ácido urónico, ese no deja de salirse de la generalidad, solamente que él no se queda glucurónico. Entonces le va a decir, tiene enlace, tiene hidrurónico y tiene galactosamina, muy parecido a este. Aquí sí hay un poco más de posibilidades en la sulfatación, porque aquí las menciones suelen aceptar de que sean, tengan acá en el 4, acá, y también en la posición 2 del ácido. Del ácido. Entonces a veces vienen, fíjense que acá la sulfatación es solo en el aminoazúcar, no en este, pero en este tiene dos opciones, en el 4 o en el 6. Acá tenemos las opciones de que sea en el aminoazúcar y en el ácido, y las opciones son 2 en el ácido y 4 en el aminoácido. De por ahí en el 6 no sé si ya es un derivado, si existe la posibilidad de eso, no tengo así muchas características también. Lo que sí suele venir acá, que no coincide mucho con la imagen, sí les comento que es así, de casi siempre van a encontrar esta imagen, pero en realidad se considera que el enlace entre los azúcares de la unidad disacarídica, entre estos monosacáridos, alfa, no beta comparado con los otros, ni como se pueda ver en la imagen. O sea, esos detalles hay que ir, como por ejemplo, ustedes en la imagen pareciera ser un beta, ¿verdad? Pero leen y le va a decir alfa, y van a decir, ¿y qué pasó acá? ¿Dónde está? ¿Quién es realmente? O sea, es ahí donde se recurren a otras fuentes y se va viendo quién es el que tiene la razón. Y les digo que en histología la generalidad se considera que es alfa. Yo no les puedo decir que existan sus variaciones, eso no les puedo dar esa edad, pero sí en la esencia original se considera que sea alfa el enlace 1,3 entre los monosacáridos. Y entre los disacáridos que forman la estructura del dermatán, ya la estructura grande, ahí sí se mantiene 1,4 como los dos anteriores, beta 1,4. Ahí sí se mantiene. Por eso que al dar la generalidad, muchas veces se refieren también a los enlaces entre las unidades disacarídicas. Entonces, ¿qué pasa? En los monosacáridos ahí no es que demasiado se entra en detalle, entonces se da la generalidad. Por ejemplo, es común que les presente y les diga hay un ácido urónico con un aminoazúcar, con enlaces beta 1,4, porque no está mirando la estructura interna de los disacáridos, sino que entre ellos cómo se comportan, ¿verdad? Entonces hay como un patrón para describirlos, pero hay detalles de excepción, ¿verdad? Entonces tenemos estas características con el dermata, que también se suelen estudiar, suele traer bastante inconvenientes a la hora de interpretar, pero no tenemos todos los detalles de cómo tiene que ser. Acá, no, es que es la heparina, no es lo que les voy a dar. El otro es el queratam, que no está. Y no tengo el queratam. El queratam es el que no tiene el urónico. Fíjense que acá en el dermatán hay ácido urónico, es el hialurónico. En el queratam es la excepción que no tiene el ácido urónico. Se considera que tiene galactosa, muchas veces viene galactosa 6 sulfato, está sulfatado, por eso es queratam sulfato.
y en la posición 6 de la galactosa, no acá, como con este que puede venir en la posición 2, tu micrófono. Y el otro componente sí es un aminoazúcar. Sí es un aminoazúcar que es la glucosamina, N-acetilglucosamina, ese sí es igual a los que vimos. Los enlaces también suelen presentarse como iguales entre un monosacárido de los beta 1,3 y entre los disacáridos beta 1,4. Coinciden generalmente con la diferencia de que aparecen que ellos no tienen el ácido urónico, tienen una galactosa y la glucosamina, que más cosa. ¿Qué otra cosa? Puede ser que les diga que hay tipo 1 y tipo 2, pero el tipo 1 y tipo 2 no se refiere a la posición del sulfato ni nada, sino que la forma en que se enlazan proteínas a veces se clasifican tipo 1 y tipo 2. Pero eso generalmente no aparecen así en las introducciones como en el blanco, a veces aparecen en libros de bioquímica ya más. No recuerdo si les dice tipo 1 tipo 2, creo que no. Otra cosa con el queratán. Creo que todo con el queratán. Bueno, entonces es como que yo digo ácido hialurónico, entre uno y otro disacárido hay beta 1,4, en el condroitín también. Entonces voy pasando y voy viendo cómo se parecen, todo. En el dermatán también hay, por más que en la parte interna muchos mencionan que sea alfa, pero entre un disacárido y otro mantiene el patrón. También en el queratán. Entonces fíjense que el comportamiento hasta ahora, en algunos aspectos, los cuatro se parecen, tienen sus diferencias, sus semejanzas y todo eso se tiene que mirar, ¿verdad? Después está la heparina, esta es la heparina y este no es. La heparina y el heparam sulfato son estructuras también muy grandes. Vamos a mirar esta parte, este pedazo. Entonces se repite lo mismo que vimos para los otros, un ácido y un aminoácido. Eso se repite, ¿verdad? Entonces ahí se va viendo cómo se van comportando. ¿Qué más? Aquí en la heparina, entonces dentro de este ácido acá, nosotros podemos tener, fíjense, tenemos el ácido urónico, puede ser el glucurónico, pero miren acá, es el hidurónico. Entonces podemos tener los dos. Las dos posibilidades podemos tener. Fíjense que como que tampoco les puedo decir hay un patrón es un glucurónico, después vienen dos hidurónicos y después no. Es como que la molécula se comporta, por eso que muchos piensan que hay variaciones. No les puedo hablar de todos los detalles que se conozcan porque no soy, en histología tal vez tengan mayores detalles, que no creo también que tengan mayores detalles. Solamente tiene que ser, no sé, un libro exclusivo de matriz extracelular y cosas así, lo que se da con mayores detalles. La heparina es que es intracelular, no como los tiene otros usos también, los otros se usan en la matriz celular, es anticoagulante, son esas cuestiones que van a ir bien. Pero fíjense que en la heparina ustedes tienen el ácido urónico como los otros, pero solo el queratán que no tenemos. Pero en los anteriores, por ejemplo, en el ácido urónico es el glucurónico, en el dermatán ya aparecía el hidurónico. Acá podemos tener los dos en la misma molécula de heparina. Entonces tenemos esas características. Tampoco les puedo decir, y como les dije recién, que hay un patrón. Hay un glucurónico
y después 2 hidurónicos, y después es otra vez un glucurónico, y después es otra vez 2 hidurónicos. Eso no les puedo decir que exista este patrón, pero sí les puedo decir que tiene más hidurónico que glucurónico. Eso sí se demostró en la heparina. Entonces, por eso que, por ejemplo, de acá de todo lo que vemos, hay un glucurónico y 2 ya son luego hidurónicos. O sea, hay más casos de ácido hidurónico. Eso sí se puede presentar que el ácido glucurónico. Después tenemos la glucosamina, que es el aminoazúcar. Puede estar sulfatado en la posición 2 o en la posición 6, y también en la posición 2 y en la posición 6, porque se demostró que puede darse también esos casos. Por ejemplo, acá está en la posición 2 y en la posición 6. Acá está solamente en la posición 6, porque puede estar solo en el 2. Entonces, eso sí, fíjense cómo puede variar toda la del aminoazúcar. Del aminoazúcar le estoy diciendo. Pero fíjense que también en el ácido se puede sulfatar. Cuando se sulfata en el ácido, se sulfata en la posición 2 y se considera que se sulfata en el glucurónico. El hidurónico no les puedo decir no sufre sulfatación o es menos. Eso no puedo dar, no puedo precisar esa situación del hidurónico. Acá, por lo menos por lo que se ve, él no presenta luego sulfataciones en el hidurónico. No sabemos si realmente no presenta o no se le imposibilitó de alguna manera, porque químicamente como que está habilitado, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Muestra también la glucosamina, las glucosaminas, la mayoría pueden estar sulfatados, acetilados. Acá está acetilado, pero no está sulfatado en la N. Sin embargo, está aquí sulfatado la glucosamina en la posición. Y así se van estudiando. Miren todo lo que pueden tener y solo acá estoy viendo esto. Describan de esa manera. ¿Qué otra cosa aquí? Glucurónico, 2 fosfato, ácido 4 y 6, ácido hidurónico, 7L describe la estructura. Les dije que la glucosamina puede estar sulfatado o acetilado y se considera que está más sulfatado que acetilado. O sea que este caso, fíjense que este caso es mayor comparado con este caso en que este esté libre y solo esté en el 6, sino que este caso es más frecuente, eso es lo que les puedo decir. Otra cosa, anotaciones ahí que más está. Que tiene más hidurónico que glucurónico, en ese coinciden todos, porque también a veces no hay coincidencias en las literaturas, pero en lo básico generalmente coinciden. De repente nomás encontramos a alguien que opina diferente y nos quedamos así tipo, y porque dijo algo diferente, ¿verdad? El heparam, muy parecido a la heparina. Se considera que el heparam tiene menos ácido hidurónico comparado con el glucurónico, al revés de lo que era la heparina. Por eso que ahí después se van a dar ciertas situaciones diferentes en la sulfatación, les puedo decir, pero en realidad tenemos esas situaciones que después no sabemos bien cómo se comportan porque no son muy claras las explicaciones. ¿Qué más? Otra cosa. Y sí, van a encontrar
siempre algunas diferencias. Por ejemplo, nuestro libro base es muy probable que les diga que el heparantin tenga más sulfato, y después van a ir a otro y les va a decir que es la heparina, y se van a quedar, y después que, entonces hay que analizar la relación ácido hialurónico con glucurónico, cómo se comportan, y en la sulfatación. Hay partes que se contradicen. Entonces, por en cuanto sí nos sirve el libro base, pueden usar, independiente de que si al final tenga o no razón en esa parte, no nos afectan la estructura. La estructura sí es lo que nos importa. Entonces tenemos estas características. ¿Qué más sobre los gases? Ya. Los enlaces también ahí aparecen entre las unidades, o sea, entre los monosacáridos. Acá es otra cuestión también un tanto diferente a lo que veníamos viendo con los anteriores, que en los anteriores veíamos acá beta 1,3, entre los monosacáridos de la unidad disacarídica. Acá vemos beta 1,4. Y el 1,3 vemos entre los disacáridos de las unidades, ¿verdad? O sea, entre las unidades disacarídicas, alfa 1,4 se suele usar. Entonces, fíjense que el 1,4 se mantiene, fíjense que el 1,4 se mantuvo en todos ellos, solamente que en la mayoría vieron que era beta, y ahora aparece uno que es alfa. Y el 1,3 se mantuvo en la mayoría acá. Bueno, ¿verdad? Se mantuvo el 1,3 y la mayoría era beta, y apareció uno alfa recién que pasamos también antes de presentar esto, ¿verdad? Entonces, en el dermatitis aparecen generalidades. O sea, fíjense lo siguiente, que hay que conocerle de a uno, pero tienen que conocerle en conjunto, porque yo les puedo decir, la mayoría de los gas presentan enlaces beta 1,4. Les digo que sí, porque no le estoy diciendo si es dentro de los monosacáridos, o sea, entre los monosacáridos de la unidad o la unidad disacarídica, ahí varía, o sea, cómo se presenta. Entonces hay que analizarlo bien, en el contexto de la pregunta, de lo que se quiere, si va a ser o no la correcta o no, o la más correcta o la que sea. Bueno, entonces, con esto nosotros terminamos la esencia de hidratos de carbono. Terminamos la esencia de hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Sí tenemos que tener en cuenta de que hay algunos aspectos que nos estamos tocando ahora que pasamos nomás por alto, porque sí se relacionan con otros y tenemos que volver a hidratos de carbono. Por ejemplo, los azúcares se unen a los lípidos, se unen a las proteínas, tenemos glicoproteínas, tenemos glicolípidos, y eso queda como que esperando, porque hay que presentar las otras moléculas para poder, las otras familias, para poder hacerle también el seguimiento. Bueno, entonces con esto tenemos un panorama así flash de los hidratos de carbono. Y como no, queremos aprovechar al máximo el tiempo, por eso empezamos más temprano, vamos a entrar ya al lípido. Vamos a hablar ya de los lípidos ahora. Los lípidos, entonces, aquí en los hidratos de carbono recién vimos que ellos se parecen toditos. Ellos es fácil seguirlos. Como les dije, le conocen a uno y le conocen al resto, porque es fácil. Le conocen así como escribieron, como vieron. Son isómeros, de repente le conoce a la glucosa, ya por ende le va a conocer a la galactosa, a la manosa, le va a conocer a la fructosa también. Entonces, se trabaja así, es fácil. Con los lípidos tenemos un poquito más de trabajo en cuanto a las características de las moléculas, porque dentro de los lípidos se clasifican a las sustancias químicas que tienen determinado comportamiento químico ante el agua y ante solventes orgánicos. O sea que por eso, cuando ustedes leen lípidos y les va a definir qué son los lípidos, les va a decir, son un grupo heterogéneo. Heterogéneo les va a decir luego. O sea que ahí están como
una cantidad muy diversa de sustancias químicas que se comportan de tal manera, por eso se clasifican como lípidos. No es que precisamente todos se parecen en su estructura, en la forma de presentación de la estructura. No sé si me explico. Los hidratos de carbono, fíjense, lineal, después se cierran, se parecen todos, se ciclan, se parecen todos. Sin embargo, con los lípidos no. Y aparte que en los hidratos de carbono, fíjense que también trabajamos con, dijimos carbono, hidrógeno, oxígeno, después fíjense que acá ya teníamos azufre en forma de sulfato, nitrógeno en forma de amino, los fosfatos presentamos esteres fosfóricos que aparecen acá, pero es fácil seguir. En los lípidos, entonces, nosotros tenemos un grupo así, no precisamente que se parezcan todos en la formulita, algunos van a ser estructuras de anillos, otros van a ser cadenas así como hidrocarbonadas, como ven acá, y así van a ir teniendo variaciones, van a tener estructuras como que sí ya tienen grupos fosfatos, otros que no es que decimos, no como los carbohidratos, ellos de entrada luego tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y después el resto viene por añadidura. En los lípidos no, ya están establecidos los grupos que ya van a tener los fosfatos, por ejemplo, cuando vamos a ver fosfolípidos. O sea, ellos ya hacen parte del grupo en sí de importancia y de clasificación, no es que vienen nomás después ya como derivados ni nada, en fin, ellos ya tienen su protagonismo guardado, ganado dentro de las clasificaciones porque son estructuras que existen en relación a la función que cumplen, son bastante conocidos, no como en los carbohidratos que sí también se conocen, pero vienen así tipo, por ejemplo, vamos a estudiar hidratos de carbono y sí o sí glucosa, lactosa, fructosa, almidón, glucógeno básico. Y de por ahí sí, si estudian medicina o alguna carrera de salud o algo un poco más en relación a histología, se estudian los GAC, se estudian después el metabolismo con la glucosa fosfato, todo eso que vimos, ¿verdad? Sí estamos. Sin embargo, cuando uno estudia lípidos, ya de entrada no importa si es un curso básico o no, porque el fosfolípido, por ejemplo, está en la membrana y sí o sí hay que dar en un curso básico de biología. O sea, es diferente el enfoque que tienen en relación a cómo conocerle a los... Entonces, yo no puedo partir de acá diciéndole acá la base y para la mayoría y lo más importante vienen con esta estructura. Acá cada uno va a tener su particularidad. Vamos sí a empezar de los que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno con el anterior, porque es un grupo más simple. Entonces, dentro de los lípidos, nosotros tenemos que estudiar sus características químicas también, su comportamiento con el agua, con los compuestos orgánicos. Y acá le van a prestar mucha atención a los conceptos que voy dando, igualmente como les dije en hidratos de carbono, porque en lípidos la parte química del libro de Blanco sí es bastante pesada, pero nosotros no usamos todo en biología, ¿no? Porque ahí están todas las reacciones de saponificación y todo eso que ustedes tienen que estudiar todo y leer y entender toda la biología. La esencia en sí de lo que yo voy explicando, ustedes van extrayendo del... Bueno, entonces, los lípidos se dividen para estudiar mejor también de diferentes formas, pero se clasifican en lípidos simples, lípidos complejos para estudiarlo mejor. Claro que esa es una edición de nuestro libro base que sirve para biología, se usa mucho esa visión, pero claro que ustedes pueden encontrar otras formas de clasificarles, pero al final cuando leen, ven otra que son los mismos tipos. Este es otra el ácido graso, este es otra el fosfolípido, este es otra vez el glicolípido, este es otra vez la lipoproteína. Al final se entiende todo otra vez de la misma manera. Bueno, entonces, cuando empezamos con los llamados lípidos simples, nosotros tenemos que citar a las ceras y a los acilgliceroles. Los acilgliceroles están formados, los acilglicéridos están formados por ácidos grasos y un alcohol que es el
acetilglicerol. Y antes de entrar a eso, nosotros tenemos que conocerle a los ácidos grasos, que son las partes fundamentales de muchos de los lípidos que vamos a ver. Entonces los ácidos grasos ya se consideran lípidos también, solo que depende mucho del libro que se usa para que ellos sean un grupo apartecito o ya se les estudie dentro de los dos. Nuestro libro ya empieza lo antes a estudiar, a presentar las ceras, acetilglicerol, entonces como que no importa dónde ellos cayeron, pero les tienen que conocer sí o sí, porque hay lípidos que empiezan los dentro. Hay libros que dicen, vamos a estudiar los lípidos y son ácidos grasos, triglicéridos, colesteroles, vitaminas, fosfolípidos, usan otra didáctica de presentar, organizar, citan quiénes son. Y otros dividen en la complejidad de la molécula, entonces empiezan por los simples, las ceras, que ustedes solamente van a citar en biología, las ceras son lípidos simples, no van a entrar a estudiar, y los acetilgliceroles sí van a entrar aquí. Pero para entrar a estudiar acetilgliceroles nosotros tenemos que conocerle a los ácidos grasos y también para estudiar los otros lípidos. Entonces, tenemos que empezar lípidos por ácidos grasos. Independiente a clasificaciones, a pareceres, a dónde está, cómo no está, cómo es, tenemos que empezar de ácidos. Y los ácidos grasos son estructuras que tienen ácidos orgánicos, sí, tienen el grupo funcional que le da esta característica y después están determinadas por una cola que se llama cola hidrocarbonada. Cola hidrocarbonada. Esa cola hidrocarbonada, entonces, su nombre lo dice, carbono, hidrógeno, químicamente hablando, CH2, 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 si hay enlaces simples y si hay enlaces dobles. Entonces, fíjense lo siguiente. Para reconocer un ácido graso de importancia biológica, nosotros miramos sus características del grupo funcional, su cola hidrocarbonada. Entonces, como hicimos con los hidratos de carbono, de que el aldehído es el carbono 1, la acetona hay que darle el número más bajo. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta de que acá el grupo funcional ácido va a ser el de referencia y va a ser el carbono 1. Entonces así tenemos los de mayor importancia biológica que tienen número par de carbonos. No quiere decir que ustedes no van a ver en la naturaleza o alguna vez no van a estudiar en nuestro cuerpo mismo como parte del metabolismo los que tienen número impar de carbonos, pero no terminan influyendo demasiado en la parte de las funciones biológicas porque son así en relación a los números par de carbono. Entonces vamos a ver, nosotros más adelante en el segundo curso vamos a ver cómo se generan estos ácidos grasos y cómo se degradan. Ahora en el TI sí ya vamos a ver cómo se degradan como un ejemplo nomás para ver la relación de fuente de energía con el azúcar cuando demos mitocondria. Sí, una de las principales degradaciones de los ácidos grasos que se llama beta-oxidación ocurre luego en la mitocondria. No es como la glucólisis, que es para degradar la glucosa, que no ocurre en la mitocondria, pero está íntimamente relacionado con el proceso de generación de energía en la mitocondria. Bueno, los ácidos grasos se dividen en ácidos grasos saturados cuando tienen cuando tienen enlace simple entre los carbonos, y se llaman insaturados cuando tienen enlaces dobles entre los carbonos. Se llama insaturado. Ahora, estos insaturados acá, esto claramente es un ácido graso insaturado, pero la disposición que tienen son distintos porque acá se usan cuestiones también químicas de disposiciones que le llaman disposiciones de los isómeros cis y trans, la forma en que se disponen. Yo no voy a entrar en ese detalle, pero sí tienen que saber que cuando los ácidos grasos son saturados tienen enlaces simples entre los carbonos y cuando son insaturados tienen enlaces dobles, puede ser más de uno en la estructura, en este caso uno nomás,
fíjense, y pueden presentar isomerías cis y trans cuando tienen los enlaces dobles, ahí les puedo decir qué momento, cómo, cuándo, eso van a ver completo, ¿verdad? Pero yo no les voy a preguntar nada de sí, pero sí tienen que saber que es un ácido graso insaturado. Si presenta así un solo doble enlace, se le suele designar como monoinsaturado para especificar mejor, entonces se dice nomás monoinsaturado. Cuando presenta más de un doble enlace, ya le dice es un ácido graso poliinsaturado. Pero es raro que en los ejemplos que nosotros tengamos porque vamos a ver ese caso, ¿verdad? Vamos a tener, sí, un ejemplo, sí, pero más vamos a encontrarnos trabajando con los que tienen enlace simple, un enlace, perdón, un solo doble enlace, eso es lo que quiero decir, no es enlace simple, un solo doble enlace, o sea, los monoinsaturados, y después vamos a encontrar sí diinsaturados, eso vamos a encontrar, como les estoy diciendo. Pero va a ser incluso uno de los que se estudia, ¿verdad? Pero en la cantidad que veamos van a estar los monoinsaturados, los triinsaturados, tetrainsaturados y después los saturados. Sí, vamos a encontrar ejemplos de disaturados, es muy importante, es uno que tiene mucho protagonismo también, pero fíjense que en la cantidad que citamos va a ser un caso y el resto va a ser mono, tri, tetra, comparado con los otros casos, él se queda otra vez a la sombra, eso nomás lo que quiero decir. Entonces, a veces los libros les va a decir son monoinsaturados o poliinsaturados, le dan mayor importancia porque está hablando de los que tienen 3, 4 doble enlace. Los que tienen 2 doble enlaces se suelen clasificar ya dentro de los poliinsaturados. Ahí es como que hay un acuerdo, no como el disacario que si está dentro del oligo o si no está, que ahí que se pongan de acuerdo a nosotros no nos afecta. Y acá también a veces la forma de designarle, a veces algunos como que no quieren todavía meterle al disaturado, pero en general es como que entonces es común encontrar monoinsaturado y le dicen poliinsaturado. Y poliinsaturado entonces puede venir di, tri, tetra, y como que se trabaja mucho entre los triinsaturados, los tetra, a veces se le da mayor importancia a ellos, nada más comparado con el di, solo por eso. No quiere decir que los di no sean importantes, quedan a la sombra, los otros no. Bueno, este es un ejemplo y este es otra cosa que vamos a explicar acá antes de pasar a ese cuadrito que sí vamos a estudiar, la tabla, esta tabla, es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos los ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos tienen una designación que se llama omega. El omega se designa de la siguiente manera. Los ácidos grasos tienen su nombre IUPAC. Así, re difícil la IUPAC. La IUPAC, yo siempre lo digo, que la IUPAC solo viene para complicar. Así que no tiene nada que hacer, nos la contaba Pedro, el químico. Y ahora vamos a cambiar la nomenclatura tal cosa, tipo, para fastidiarnos. Cambian algunas cosas y yo algunas cosas me acuerdo de la facultad y eso ya cambió todo. Bueno, entonces la IUPAC le puso nombre a los ácidos grasos. Pero lo bueno en biología todavía, pero hay una fuerte tendencia que les digo que aquí a unos años más creo que desaparezca, pero la tendencia va a ser a no usarlo más, usarlo con su nombre IUPAC. Ya viene en relación a sus nombres comunes, y los nombres comunes de los ácidos grasos se sigue usando. Pero últimamente hay una fuerte tendencia en bioquímica de si se pone el nombre común, ya se pone entre paréntesis el nombre científico, no tiene nada que ver. Su nombre IUPAC, su nombre más chuchi. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya es por hablar mucho esta mañana, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué pasa?
como que hay una fuerte tendencia de ir introduciendo los nombres IUPAC, que tal vez algún momento van a venir los libros y van a decir, este es el ácido fulanito de tal, y nosotros nos quedamos, ¿ah? ¿Quién era? Es el linoleico. Ah, el linoleico, ese sí le conozco, ¿verdad? O sea que sí vamos a tener ese problemita seguramente en algún momento, de aquí a unos años. Entonces, este carbono es el carbono 1. Y en lo sucesivo, 2, 3, 4, y acá ven que tiene 18 carbonos nuestro ejemplo. Entonces, para designar algunas formas así comunes de los ácidos grasos que sirven todavía en biología y que se usan en la medicina también, suelen venir que este es el carbono 1 y el que está al lado del grupo funcional que le da el carácter ácido, no es que precisamente sea el carbono 1, en el ácido graso coincide que es el carbono 1, el que está al lado es el carbono alfa, que está al lado de este grupo funcional, el carbono alfa, después el beta y así en lo sucesivo en las letras del alfabeto griego. Y acá este es el carbono omega, el último. Entonces, yo le voy a indicarles acá, este es el carbono, el último carbono, este es el omega. Entonces, yo voy a indicarle un nombre que se le suele dar a los ácidos grasos, una designación que se le da en relación a la posición de su doble enlace que se designa como omega, designación omega. Para saber la designación omega de este ejemplo, yo tengo que empezar contando desde el último carbono. Ojo, químicamente ese no es el carbono 1. Este es solo para que nosotros podamos entender la designación omega. No es que nosotros le cambiamos la química y ese es el carbono 1. Solo para darle la designación omega. Entonces, yo voy a decir, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el carbono 9, entonces que en la posición 9 viniendo de hacia atrás, que en realidad el carbono 10, está en este caso el primer y único doble enlace, porque puedo tener más de un doble enlace. En este caso es el primero y el único. Entonces, si yo cuento desde atrás, es el carbono 9. La posición 9 no es en la esencia del carbono 9 del ácido graso. Solo porque yo le voy a dar la designación omega, estoy hablando de eso. Entonces va a ser un omega 9. Y así en sucesivo, si vengo y coloco un doble enlace acá, por ejemplo, acá puedo ver, y va a ser 1, 2, 3, es el omega 3, pero en realidad está en el carbono entre el 15 y el 16, entonces ahí está el enlace. Acá está entre el carbono 9 y 10. Si tengo más de un doble enlace, como estoy presentando acá de ejemplo, yo voy a tener en cuenta de que el primero que encuentro nomás es el que le va a dar designación omega. Entonces acá en este ejemplo va a ser omega 3, pero este ya no cuenta, ya no me interesa el resto. Para la designación omega es el primero viniendo de hacia atrás. Entonces yo voy a decir, este es un omega 3, pero mi doble enlace está entre los 14, entre los carbonos tal y tal. Entonces acá por ejemplo le dije, este es el omega 9, coincide que el doble enlace está en el 9, justo coincide por la cantidad de carbono, ¿verdad? Está justo ahí. Entonces coincide que está en el carbono 9, porque está en el 9, entre el 9 y el 10. Entonces se dice que esta es la referencia. Entonces se hace así. Este es un omega 9, coincide que es un omega 9, y el doble enlace, ¿dónde está? En la posición 9. No les voy a decir en el carbono 10. Yo le encontré en el carbono 10 cuando vine hacia atrás, pero yo le tengo que mirar cómo es la estructura química para decir. Entonces la estructura química me dice que si yo le encontré de hacia allá en el lugar 9 y este tiene 18 carbonos, ya es el 10, entonces
analizo y en realidad está entre los carbonos 9 y 10. Entonces el carbono 9 es mi referente. Entonces voy haciendo esas características del famoso omega y ahora voy a ir acá. Tienen que manejar, pero no toda esta lista. Voy a ir indicando. Ácidos grasos comunes en la naturaleza. Nosotros no vamos a poder tener todo esto. Y la fórmula también. Una vez que se le conoce a uno de ellos, ya se le conoce a todos. El punto de fusión no necesitan saber porque ese es un comportamiento que nosotros aplicamos a la biología en concepto, pero no hace falta manejar esos números. Sí, el libro les va a hablar de las propiedades físicas, los ácidos grasos, las propiedades químicas, es como que tienen que hacer una lista nomás de qué es lo que hay. Propiedades físicas, punto de fusión, esto me sirve en biología para esto. Solo así, no hay memorizar de todo y ni hacer la reacción de ni. Fíjense que les presenta el número par de carbonos, nosotros vamos a ir eligiendo y vamos a empezar desde el 12, no sé. Vamos a tener, este es su nombre IUPAC. 2 de cannabis. El 12 no hace falta saber su nombre y IUPAC de ninguno de ellos. Sí, su nombre común es láurico. Entonces tiene 12 carbonos. El mirístico, el palmítico, el esteárico, el araquídico. Hasta ahí van a conocer de esta. No vamos a memorizar todo esto. Sí, en algún momento de su vida de médico van a encontrar el nervónico, pero no por eso ustedes se van a perder. Sí, van a conocer la esencia de los ácidos grasos y directamente a alguien que les presenta otro, ustedes ya se van a poder ubicar. Entonces son 12, 14, 16, 18 y 20. Fíjense que el 20 es eicosanoico, por eso les dije que cuando hay una fuerte tendencia de usar los nombres IUPAC, que es el nombre sistemático, porque a veces los libros ya vienen metabolismo, no dice de ácido araquidónico ni de araquídico, de eicosanoide. Ya te da a entender que tenés que saber ya también su otro nombre más o menos. Ahora es menos que más, pero más adelante creo que va a ser más que láurico, mirístico, palmítico, esteárico, araquídico, hasta ahí esto. Y dice ácidos grasos saturados. O sea que ustedes pueden agarrar el ácido láurico, así tiene 12 carbonos, el mirístico tiene 14, el palmítico tiene 16, así el esteárico 18 y el araquídico 20. Y después van a otra lista. No van a, dice hidroxiácido porque en relación a ciertas características, pero están dentro de la lista todavía considerados ácidos grasos. Porque fíjense que hay cuestiones químicas que a veces le dividen notas, pero eso no nos afecta, para nosotros siguen siendo cuestiones de ácidos grasos. Eso no vamos a estudiar el cerebro. Vamos a pasar acá a ácidos grasos insaturados. Van a notar acá, porque no están, el lauroleico, que es de 12 carbonos. Y van a buscar por ahí, en Google, dónde tiene su doble enlace y le van a poner en esta lista. Entonces van a poner lauroleico 12 y van a ver si la designación es cis y van a poner el delta, el lugar del doble enlace y si es omega ¿qué? Van a completar ustedes. Eso no van a encontrar o sea, común. El miristoleico de 14 carbonos van a hacer lo mismo, van a agregar acá. Entonces van a poner su lista de ácidos grasos insaturados y van a empezar con el de 12 carbonos lauroleico, que todo está en este cuadro. Les estoy diciendo que agreguen, porque después se van y quieren reclamar y yo les dije que agreguen. Miristoleico de 16 carbonos, van a buscar todas sus características, dónde está su doble enlace, qué omega va a ser, ni tanto si es cis o trans, porque generalmente ahí les va a aparecer los cis, ¿verdad? Eso no me... Omega sí, si es... Y ellos son monoinsaturados. Con esto van a venir. Por eso dice acá monoetilénico. Esos son nombres químicos que en realidad para nosotros es un doble enlace. Palmitoleico tiene 16 carbonos
insaturado, y acá tienen sus características que les di en el delta 9. Entonces por ahí viene este término omega 7. Oleico también analizan y solo esos dos hay. Después van al linoleico, es el dietilénico, el diinsaturado más importante que van a estudiar. Es omega 6 porque va a tener 18 carbonos, el doble enlace va a estar, van a venir de hacia atrás, van a encontrar, como les expliqué, y va a coincidir que está con uno de ellos está entre el 9 y el 10, entonces van a tener acá, esta es la referencia, el primero de hacia atrás, el otro no le va a influir. El linoleico y el linoleico también, y el araquidónico. Fíjense que en este caso nuestro libro le dice, atiéndanos, escriba mi pantalla, Luana. Los polietilénicos, fíjense que acá en este caso nuestro libro le pone poli desde 3. Y esa es una cuestión ya de didáctica que no nos afecta, con tal de que sepan de que sí, este tiene 2 doble enlaces, este tiene 3 y este tiene 4, porque hasta ahí van a estudiar. Entonces, fíjense que acá tienen los saturados y no tienen omega, porque los saturados no se aplican a esas características. Acá cuando empiezan los insaturados, sí ya empiezan los omega. 7, 9, 3, entonces van a buscar también, después vamos a hablar de eso, después vamos a conversar de eso. Hay algunos acá que le va a presentar alfa tal cosa, gamma, eso van a investigar en internet. Si les dice ahí algo en el libro de Blanco, pueden anotar, pero es muy posible que no traiga mayores detalles. Entonces, busquen un poco también, algunos de ellos les puede traer como gamma, como alfa, y anoten nomás lo que encuentran, después discutimos sobre eso en relación a algunas cuestiones, porque les va a dar cierta curiosidad. Entonces, de toda esta lista que tienen acá, no hace falta que se memoricen todo, no hace falta que se memoricen el nombre sistemático, no hace falta saber el punto de fusión, no hace falta memorizarse la fórmula, porque esos tipos de por sí van a ir haciendo luego en relación a conocerle a uno. Pero sí tienen que saber si es saturado, si es insaturado, cuántos doble enlaces tiene, dónde está la posición del doble enlace, de lo que les dije, cuántos carbonos tienen. Y de toda esta lista que está acá, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ustedes no van a saber ni la mitad por ahí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un poquito más porque le van a agregar lauroleico y miristoleico para que vean que yo soy buenita, no me queda más acá en la etapa de fondo. Así generalmente salimos, ¿verdad? Entonces, ahí tengo algunas preguntas que ahora no voy a, no te vayan anotando sus preguntas. Va a haber un momento antes del examen para ir hablando de eso. Algunos sí ya voy a ir respondiendo, que voy luego comentando ya en la clase, ya les saco la... Bueno, entonces, ¿qué más? Otra cosa, y bueno, por lo menos los ácidos grasos tenemos estas características, vamos a ir dejando acá por los ácidos grasos. El comportamiento de los ácidos grasos le permite entonces tener ciertas propiedades muy importantes para nosotros en biología. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que el comportamiento que se da en donde está el grupo funcional ácido le da una característica de que le gusta el agua comparado con el resto de su estructura. Por eso aparecen aquí los términos de cabeza polar, también le dicen hidrofílica, porque le gustan. Y le dice parte, algunos le dicen cola, cadena, depende, apolar o hidrofóbica, porque no le gusta mucho el agua. Entonces tiene ciertos comportamientos que esos son importantes a la hora de su actividad biológica también.
Bueno, nosotros vamos a dejar aquí nuestra clase de los lípidos. Entonces, vamos a tener en cuenta, ¿verdad que sí, Hugo Alberto? ¿Verdad que sí? Dicen de balde que yo soy bruja, ¿verdad? Vos me vas a defender. Bueno. Cuando ustedes están en la carrera se dan cuenta que confundieron exigencia con maldad. Bueno, ahora, exactamente, Danilo. Si en la próxima clase preguntan si es necesario saber toda la tabla, le dicen que sí. Ella seguro va a preguntar si el punto de fusión es negativo o positivo. Ella es capaz de eso. Bueno, ahora, sí, poquito, Fátima, poquito lo que van a estudiar de ácidos grasos. Ya, claro. Ahora, Alan, anota ese que me estás preguntando como una parte que vamos a ir haciendo antes. Anota eso, Alan. Ahora mismo sí, anota nomás, me interesa. No te olvides después cuando yo digo cuando me vuelvas a pasar, porque son muchos y me está sobrepasando. Pero quiero mirar eso. Otra cosa, ahora yo voy a la clase en sí termina de lipid, de lo que es la idea de esta mañana. Lo que voy a hacer ahora es ver con ustedes la parte de Solomon que les pasé, que son 2 capítulos que les dije, miren esto, para que tengan un panorama así, para dejar ya atrás. Después ya no me pregunten sobre eso. El que quiera salir de la reunión va a salir. El que quiera quedarse a escuchar, se queda a escuchar. El que sale no me pregunta más después tampoco. Ya les aviso. Bueno, o sea que ya se van a quedar todos nomás raras parte. Este se llama suave violencia. Les dije pueden irse, pero al final se quedan otra vez. Voy a mirar un poco nuestro libro, voy a abrir para que tengan un panorama de eso. Les tengo que compartir, tengo que abrir el libro y voy a mirar con ustedes los capítulos porque desde que yo les dejé el capítulo 4 también, no vi ahora el claro y no tengo mi anotación. Les dejé el 24 y el 25 de esta novena, pero el 4 no me acuerdo. Sí les dejé con célula y pueden estudiar Robert y también panorama general de la célula. Sí, pero no estoy equivocada, les dejé eso. No. Sí, porque tenía que dejarle, no sé más que ahora o a la anterior. Sí. Bueno, pero en realidad les voy a ir indicando un poquito lo que vamos a mirar con eso. Les voy a compartir, ¿qué tengo que hacer? Compartir. Y fíjense que el capítulo 4 es organización de la celda. Le van a dar una leída, si acompañan con el Roberti, es mejor, no le digo que uno de los dos no van a leer, van a acompañar, pero van a ver que es así básico. Está todo lo que dijimos, así que tiene que tener su material genético, tamaño, así, esto de cultura general, pero no creo que les pregunte, pero para que se ubiquen, solo, no hay drama con esto, por ejemplo, para eso está ciencia exacta, se puede preguntar estas números, cómo están con los números de, yo no voy a entrar en eso. No hace falta luego ni que pierdan tiempo. Porque acá vamos a ver que necesitamos
microfoco, que les va a hablar de los tipos, eso van a ver en histología. La verdad que una unidad de nuestro programa suele ser también método de estudio, una parte, pero ese generalmente como ya viene con histología no ni le doy mucha piola, si es que tengo tiempo desarrollo otras cosas que son más importantes para ustedes, que son que esta parte. Acá realmente empieza el quiz de la esencia, acá, en el 4.3. Y acá les va a dar un panorama así re básico de las células eucariotas, porque acá empiezan con las procariotas, todo también, pero sí, estudian todo esto leen. 4.3, ahí está el fuerte empieza el fuerte de la descripción, ¿verdad? Pero es básico, van a ver, le va a contar que el Golgi se llama así por Camilo Golgi, nosotros después vamos a dar sistema endomembrana, y Dios mío, no, ya le llaman Golgi. Vamos a tener otros momentos de profundizar, por eso es para que le den una leída, pero eso no quiere decir que no le voy a preguntar ya algo básico, ¿verdad? Claro, me digan ahora después que el Golgi es el núcleo de la célula, ¿ok? Bueno, y después el núcleo, que sí, acá hay un experimento acetabular, no hace falta que sepan este experimento, simplemente sepan lo que es el núcleo, sacarle las ideas centrales, poros, todo. Y esto, 4.5, se ubican un poco, la verdad que este es el resumen del foro. Ese sí es un cuadro que tiene que estudiar, y si alguien le pregunta tablas, sí, ¿verdad? Las cuadros se cierran, las tablas. Bueno, ¿qué más? Y así, esto sí, básicamente cómo se sintetizan las glicoproteínas, esto van a ver después con muchos detalles, no hace falta que vayan a esos capítulos, solo lo que da acá, vamos a estudiar sí o sí, cadena respiratoria, todo esto nosotros vamos a desglosar en el resto del año. Cloroplasto no me interesa en profundidad, pero como está acá como una introducción, luego ese nomás estudian, no se vayan a otro capítulo a estudiar fotosíntesis o que nada, acá más adelante. Esqueleto, acá demasiado, todo es rápido y pronto, pero todo esto son un capítulo de nuestro itinerario de este año. Así es que yo creo luego que nadie está ahí por error y por engaño. Creo que se le avisó muy bien que esta onda del CPI y la familia, y todos saben. Que vamos a estudiar un poquito también más adelante, superficie celular, y bueno, ahí termina ese capítulo. No se olviden que esto es así, como para, y algunos dicen, vamos a hacer y quieren hacer, si quieren hacer, hagan, pero ni piensen que yo saco de ahí y de ningún otro lado, yo hago. Bueno, acá, virus y agentes suspirales. Acá, este como que nadie nos necesita explicarnos. Acá, sí, nuestras ideas. Esta categoría de estructura de los virus. Esto que explicamos nosotros en la estructura de la clase. Se van viendo esto. Acá, clasificación de los virus. Esto solamente ustedes anotan nomás la esencia, es rápido, no es así para meterse mucho en esto. Los virus se clasifican de esta manera también y punto. No hace falta que te memorices en el Comité Internacional de Taxonomía de Virus, que es, no. Eso no. Este sí le van a prestar un poquito más de atención con respecto a lo que nosotros dijimos, la propuesta. Fíjense que hay propuestas en relación al camino que esto es lo que dijimos ya la otra vez. Acá el ciclo lítico, esto sí van a mirar cómo les compara uno con otros, los litógenos, estos. Enfermedades virales, no hace falta ni que lean, porque sabemos que causan enfermedades. 24.4 es ya alguien si demasiado quiere saber
gripe había sido, que papilomavirus, que el ortomixovirus, demasiado, así ya, Dios mío, no sabía quién saber todo, puede leer en enero, cuando ya ingrese, tiene libre enero, febrero, que en marzo ya empieza su primer año. Ella puede leer. Este es, así no. Algunos demasiado tienen curiosidad y se pasan leyendo y perdiendo una cuántas horas lo que le va a llevar a leer todo esto, en vez de leer ya su capítulo de química, componentes químicos. Evolución de los virus, de nada que ver tampoco. Acá, agentes subvirales, que son las otras partículas que aparecen. Nosotros no hablamos de satélites, pero pueden introducir ya ahí como un conceptito, sí, viroides, priones, hablamos, y así. Solo lo que dice acá, después ya, no. Y el 25, ay, me fui de onda, y de mambo como es. Sí, van a leer la estructura general de las protobacterias y arqueas, ¿verdad? Que vienen así tipo por añadidura, sí, pero no son así conceptos difíciles. Le van a dar una leidita en cuestiones ya de la reproducción, sí, cómo ellos se comportan, sí. Adaptaciones nutricionales y metabólicas, nosotros no mencionamos eso, pero saben que es súper interesante. Esto no van a leer ahora con mi clase, pero es algo lindo que si quieren leer en enero, pueden leer antes de todas esas enfermedades virales, porque para microbiología es importante eso. Que se da lo micro, ¿verdad? Pero es una parte muy linda. Porque las enfermedades, sí, ese va a ser van a saber luego ustedes si es. No, esto ya viene con la evolución, ya no nos compete también así con esto. Entonces, básicamente la estructura, son nomás enfermedades tampoco, tecnología, no sabemos que son importantes para otra cosa, no solo para, no les miramos solo de enfermedades, ¿verdad? Que empieza acá. Entonces, no es todo el capítulo que ustedes se tienen que meter en la cabeza. Como les dije, hoy les iba a dar un panorama. Algunos seguro ya leyeron, otros seguro esperaron el panorama, pero no importa. La idea es esa, tienen que ser autónomos, avanzar igual sin que nosotros estemos ahí encima de ustedes. Bueno, yo ya compartí Adriana, ya está en la parte libros, puse. ¿Lo encontraste ahí? El Solomon ya compartí, el blanco lo que todavía no compartí. O todavía no compartí, sí, ya compartí. El Gerald no compartí. O sí, esperen que voy a mirar porque estoy confundida entre usted y enfermería. Tengo que chequear qué es lo que ya les compartí, que no. Ahora voy a chequear y voy a compartir los que estoy usando. Ok. Bueno, vamos a dejar nuestro encuentro de hoy acá, ya es más que suficiente. Nos encontramos otra vez el próximo jueves a la tarde. Y Guille les mandó decir, yo siempre me olvido los avisos, que ella está sin celular de la facultad y que si quieren comunicarse con ella es el 0644212210 interno 105. Ahí va. Entonces, para que ustedes, si necesitan algo y me dicen necesito un celular urgente porque no puedo comunicarme con ella, le dije, ¿para qué quiere que te hinchen 270 alumnos? No va a faltar que
alguien te llame por línea baja también, ¿qué pasa que ni que le querés dar el número de teléfono? Ah, sí, cierto. Bueno, en realidad ese es el número si necesitan a Guille para algo urgente, no es para plagueo así, nada. La profesora solo dio 12 ácido graso y yo quiero estudiar 25 ácido graso. Solo lo necesario. Bueno, empezamos a la 1, Milka. La semana que viene es a la 1. Después vamos a tener este caso otra vez en abril, porque tenemos ya en abril el parcial y el final de enfermería, pero se les va a avisar cuándo va a ser. En la próxima semana a la 1 y después tenemos 2 veces más antes de nuestro primer parcial, que seguro va a ser a la tarde. También, que le vamos a avisar la fecha, eso no se preocupe. Bueno, Fey nomás quiere Ley. Ley siempre juega